Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que voy a explicar a continuación son problemas de optimización o sobre máximos y mínimos de la sección 4.7 del libro de Jane Stewart, séptima edición, cálculo de una variable trascendentes tempranas. El ejercicio que voy a explicar a continuación es el 78 de la sección 4.7, página 337. El problema es el siguiente. Dos fuentes luminosas de idéntica intensidad se colocan separadas 10 metros. Un objeto se ha de colocar en un punto P sobre una recta L paralela a la recta que une las fuentes de luz y a una distancia de metros de ella. Vea esa figura. Queremos localizar P sobre L de manera que se minimice la intensidad de iluminación. Tenemos que utilizar el hecho de que la intensidad de iluminación de una fuente única es directamente proporcional a la intensidad de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el origen. A. Encuentre una expresión para la intensidad I de X en el punto P. B. Si D es igual a 5 metros, utilice las gráficas de I de X y de I' de X para demostrar que la intensidad es minimizada cuando D es igual a 5 metros, es decir, cuando P está en el punto medio de L. C. Si D es igual a 10 metros, demuestre que la intensidad quizá, sorprendentemente, no se minimiza en el punto medio. Y D, en algún punto entre D igual a 5 metros y D igual a 10 metros, hay un valor de transición de D en el que el punto de mínima iluminación cambia abruptamente. Calcule este valor de D por métodos gráficos. A continuación encuentre el valor exacto de D. Esta es la gráfica. Aquí tenemos dos focos o dos fuentes iluminosas de idéntica intensidad separadas 10 metros. Un objeto se va a colocar en un punto P sobre la recta L paralela a la recta que une las fuentes de luz y a una distancia de metros sobre ella. Esa es la figura. Bien, entonces vamos a hacer la parte A. Vamos a encontrar la expresión para la intensidad I de X en el punto P. Pues para ello tenemos que encontrar la expresión. Vamos a hacer que el punto de esta fuente, este punto va a ser el punto A y este va a ser el punto B. La distancia que hay del punto A al punto P es AP o PA, y la distancia que hay del punto P al punto B es PB o BP. Entonces la intensidad que es igual, la intensidad es igual a la intensidad que hay del punto P al punto A y de P al punto B. Recordemos que la intensidad dice lo siguiente: tenemos que utilizar el hecho de que la intensidad de iluminación de una fuente única es proporcional, es directamente proporcional a la intensidad de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el origen. Entonces, una constante K, que es la constante de proporcionalidad por la intensidad de la fuente A, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el origen. Entonces es la distancia que hay de este punto es PA al cuadrado para la intensidad de la fuente A más una constante K por la intensidad de la fuente B, que son iguales. Recordemos que son de igual intensidad las dos fuentes, dividido el cuadrado de la distancia que separa a la fuente del punto de iluminación. Entonces vamos a decir que esta distancia es X, como lo muestra la gráfica. Por consiguiente, si esto es X,
y esto mide 10, esta distancia sería 10 menos x. Entonces decimos que la intensidad I de x es igual acá por la constante intensidad de la fuente A dividido la distancia que hay de PA. Utilizando Pitágoras sería x al cuadrado más 10 al cuadrado más la constante K correspondiente a la segunda fuente por la intensidad de la fuente B, que es igualmente que la de A, o sea C, dividido la distancia que separa de P a B al cuadrado. Usando aquí nuevamente Pitágoras, decimos que esta distancia es igual a 10 menos x al cuadrado más d al cuadrado. Aquí factorizando la constante K y C, obtenemos 1 sobre x al cuadrado más d cuadrado más 1 sobre 10 menos x todo al cuadrado más d al cuadrado. El dominio de esta función sería, por supuesto, entre 0 y 10. X debe estar entre 0 y 10. Esta sería la parte A. Encuentre la expresión para la intensidad I de X en el punto P. Esa es la parte del ejercicio. La parte B. Si D es igual a 5 metros, utilice las gráficas de I de X y de I' de X para demostrar que la intensidad es minimizada cuando D es igual a 5 metros, es decir, cuando P está en el punto medio de L. Aquí tengo delante aquí la gráfica. Entonces esta fue la fórmula que acabamos de deducir. Vamos entonces a recordar que el dominio es de 0 a 10. Entonces si D vale 5, aquí me queda 25 y aquí sería por supuesto 25. Derivando con respecto a X, tenemos una constante que es K por C por la derivada de esta expresión. Es un cociente, nos queda menos 2x dividido x cuadrado más 25 todo al cuadrado, más nuevamente esta derivada que es un cociente, nos queda menos 2 que multiplica a 10 menos x por menos 1, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Esto se puede organizar de la siguiente forma. Entonces aquí nos queda que la intensidad prima de x es igual a la constante K por C. Esto me queda exactamente igual. Aquí haciendo propiedad distributiva me queda menos 20. Por este menos me queda entonces más 20. Y menos 2 por menos x daría menos 2x. Por este menos daría entonces menos 2x. Menos por menos me da más. Y por más me daría menos. Sobre, haciendo este binomio al cuadrado, más 25, nos daría x al cuadrado menos 20x más 125 todo al cuadrado. Esta es entonces esta es la derivada con respecto a x de esta función. Grafiquemos tanto la intensidad I de x como la derivada. Entonces para ello me voy a GeoGebra calculadora y graficamos esta función. En la calculadora gráfica de GeoGebra vamos a colocarle aquí al eje x el rótulo de x y al eje y el rótulo de y en función de x. Para ello me voy aquí a propiedades, otras propiedades, le decimos que la etiqueta del eje x sea x y de eje y sea y mayúscula y en función de x, ya que aparece rotulado el eje horizontal como x y el eje vertical como y de x. Y aquí en la entrada coloquemos la función que es a graficar. Y de x es igual a una constante k por otra constante c por, abro un paréntesis, me apoyo aquí en el teclado, haremos un paréntesis, 1 dividido x al cuadrado más d al cuadrado.
más, nuevamente una fracción 1 dividido, abro paréntesis, 10 menos x, cierro paréntesis, al cuadrado, más d elevado al cuadrado, y aceptar. Y aquí aparece nuestra gráfica. Esta gráfica es la función, donde k, c y d son deslizadores. Noten que GeoGebra por defecto los evalúa de menos 5 a 5. Tanto k como c como d son constantes positivas. Entonces, démosle aquí en propiedades para la constante k, le decimos que el deslizador va desde 1, por ejemplo, desde 1 hasta en deslizador, digamos que sea desde 1 hasta 25, por ejemplo, hasta 25. La constante c, igualmente, en propiedades, le decimos que esa constante, deslizador, que sea mínimo 1 y máximo, por ejemplo, 10. Máximo 10. Y la constante d en propiedades, un deslizador que sea mínimo 5 y máximo 10. Y aceptar. Muy bien. Ahora le decimos aquí, noten que la gráfica se va moviendo a medida que la constante k, la constante c y d se van modificando. Vemos cómo va cambiando la gráfica a medida que k, c y d se van moviendo. Demos aquí pausa a los deslizadores, ¿sí? Y digamos aquí a la entrada que me grafique únicamente la función entre 0 y 10, que es el dominio. Entonces aquí le hicimos función, se despliegan varias opciones, me voy por la del medio, función, la función, vamos a graficar la función i, esta función i mayúscula, extremo inferior que es el 0 y el superior que es el 10, que corresponde al dominio de la función. Aquí la grafico en rojo, ¿listo? Entonces, el verde lo podemos ocultar y aquí se muestra nuestra gráfica. Esta función f que se puede mover hacia un costado para que no me interrumpa la gráfica. O se puede también ocultar. Tan pronto aquí aparezca la f, clic derecho en propiedades, le decimos que la etiqueta no sea visible. Noten que se desaparece la f. Bien, entonces a medida que la constante k y c se van moviendo, noten cómo va cambiando la gráfica. Bueno, digámosle aquí a la constante, démosle aquí pausa a los deslizadores, no importa la ubicación, y colocamos aquí mínimo. ¿Dónde queda el mínimo de esa función? Mínimo. Mínimo se despliega una cantidad de opciones, me voy por la última, mínimo, función, la función f, la que me da aquí GeoGebra, f, el mínimo, el extremo inferior corresponde al 0 y el superior corresponde al 10. Ya aceptar. Aquí me aparece
La respuesta, mire, me da muchos decimales, entonces vamos a configurar la calculadora para que me dé exactamente 4 decimales. Propiedades, otras propiedades, redondeo que sea con 4 sucesivos decimales y que el tamaño de la letra sea un poquito más grande, que sea por ejemplo 20, y aceptar. Y aquí, o sea, en propiedades le decimos que en básico, en negrita sean los ejes y igualmente que los ejes y las letras en negrita para que se vea mejor la gráfica. Aquí aparece el mínimo en 5. Digamos aquí a GeoGebra que este punto A sea mínimo. En propiedades, nombre, que sea mínimo, y que la etiqueta sea visible con nombre y valor. Aquí aparece el mínimo en 5,20.011.2. Si le damos movimiento acá a la constante C y a D, noten que el mínimo va, el mínimo siempre es el mismo en todo el movimiento, pero fíjense que aquí el mínimo va cambiando, ¿cierto? En forma abrupta, ¿sí? Va cambiando. Bueno, entonces vamos a detenernos cuando D vale exactamente, D vale 5. Cuando D vale 5, vamos aquí a detenernos, aquí pausa, 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 entonces en D igual a 5. Cuando D vale 5, listo. Y digamos que la constante K sea, por ejemplo, 20. Y que la constante C deja, por ejemplo, 4. Esta es nuestra gráfica. La constante C sea 4. Vamos a decirle que nos muestre esos valores en la gráfica. Que K, C y D se muestran en la gráfica. Aquí está D, C y la constante K. Y ahí se ve el mínimo que es 5 y X vale 3.2. Vamos a GeoGebra que solamente me muestra la parte positiva en propiedades, eje X, parte positiva del eje X y eje Y, solo dirección positiva. Eje Y, solo dirección positiva. Esta es nuestra gráfica, aquí se ve. Noten que si la constante K y se van cambiando, el mínimo no va a variar. Mire, si la constante K se mueve, el mínimo siempre va a ser cuando equivale 5. Y si la constante C se mueve también, noten que el mínimo siempre va a ser 5. Tengámoslo en 4 y la constante K en 20. Y D vale 5. D vale 5. Esta gráfica de Y de X. Vamos a fijarla en nuestro tablero digital. Aquí está la imagen correspondiente a esta función, donde el mínimo es cuando equivale 5,
que es justamente el punto medio de la recta L, cuando D vale 5, que es la distancia que hay de aquí hasta acá, la constante K equivale a 20 y la constante C equivale a 4. Aquí se ve justamente, en la gráfica se ve justamente que el mío corresponde a este valor. Ahora vamos a graficar la derivada de esta función. Grafiquemos en otra ventana, claro que grafiquemos la derivada de la función. Entonces, grafiquemos esa función. En otra ventana va a graficar entonces la función que se va, la derivada de la función y de x. Vamos a modificar aquí nuestros ejes. El eje horizontal va a ser siempre x. Entonces eje x, que sea x. Y el eje y, vamos a decirle que sea y' de x. Y aceptar. Aquí aparece el eje horizontal como x y el eje vertical como y' de x. Y aquí coloquemos la entrada la derivada de la función. Decimos y' de x es igual a una constante k por una constante c que multiplica, haremos paréntesis, me apoyo aquí en el teclado, haremos paréntesis, menos 2x dividido, abro paréntesis, digitamos x al cuadrado más 25 y todo se lo va al cuadrado. Más 20 menos 2x, 20 menos 2x, vamos a decirle aquí a álgebra que me divida ese 20 menos 2x, menos 2x dividido entre, abro un paréntesis, x al cuadrado menos 20x más 125, cierro paréntesis, elevado al cuadrado y aceptar. Y ahí se ve entonces la gráfica de la función. Recordemos que tanto k como c como d, tanto k como c deben ser constantes. Y la constante, vimos que la constante k en propiedades, la constante k, el deslizador debe ser desde 1 hasta 25. Y la constante c en propiedades que sea desde 1 hasta 10. Bueno, y el dominio de la función, el dominio, recordemos que va desde 0 a 10. Entonces, en función, me voy por la segunda opción, función que es y' de x, aquí colocamos y' de x, extremo inferior del 0 y 10 el superior. Y aceptar. Aquí la muestra en azul, la gráfica, ocultamos la verde y vamos aquí a modificar
a medida que la constante K va cambiando y C va cambiando, noten cómo va cambiando la gráfica de la función. Entonces, démosle aquí a GeoGebra, digámosle, tema aquí, detener, borramos aquí, ocultemos el teclado y la constante debe ser 20 y la constante debe ser 4. Esto aquí se puede agrandar. Ahí se ve la gráfica. Ahí se ve. Esta F se puede ocultar, la podemos ocultar en propiedades, digamos que la etiqueta no sea visible. De ahí se ve esa gráfica, ahí se ve. Noten que el punto de corte nos da el punto mínimo. Aquí está el punto mínimo de la función. Vamos entonces a decirle a GeoGebra que me muestre solo la parte positiva del eje X y solo la parte positiva del eje Y. Y en este punto se ve el mínimo, que es de 5. No importa lo que valga la constante K, note que siempre va a ser 5. Igual que la constante C. C siempre va a ser, entonces si C vale 4, por ejemplo, y K vale 20, y aquí se ve nuestra gráfica de la función. Esta es. Aquí se puede agrandar. O podemos decirle aquí a GeoGebra que me muestre en propiedades que la escala en básico, que sea mejor la gráfica, el eje X sea por ejemplo de aquí de 0.5. A ver cómo se ve en esa gráfica. Aquí se ve mucho mejor. 0.5. Inclusive démosle un valor mayor. Propiedades. Aquí de 2 a 1. Tenemos que sea de 4 a 1. Aquí se ve mejor. Donde este es el punto mínimo. Démosle captura a esta imagen y la llevamos a nuestro tablero digital. Aquí aparece la gráfica de la función y' de x. Notemos que el eje horizontal es x y el eje vertical va a ser y' de x. Noten que el punto mínimo es cuando x vale 5. Y justamente la curva corta el eje x en 5. Ahí estamos comprobando que hay un punto mínimo cuando x vale 5. Cuando la constante vale 20, la constante k, y se vale 4. Y b equivale justamente a 5. Entonces, esta es la gráfica de la función y' de x. Bien, vamos a seguir realizando el ejercicio para parte de, si d es igual a 10 metros, demuestra que la intensidad quizá, sorprendentemente, no se minimiza en el punto medio. Aquí tenemos la gráfica del ejercicio. Aquí vamos a reemplazar la d por 10, ¿sí? Esta es la... Entonces vamos a graficar esta función. Cuando d vale justamente, vale 10. Y vamos a mirar exactamente
que no se minimiza en el punto medio. Entonces también vamos a mirar exactamente la curva, que califica la curva cuando d vale 10. Entonces me voy a mí. Y aquí vamos entonces a mirar la función cuando d vale 10. Cuando d vale 10, notemos que cuando d vale 10, noten que aquí GeoGebra da el mínimo como 6.1803 y la función corresponde, la intensidad corresponde a 1.277. Pero si vamos a la gráfica, vemos que aquí en la parte extrema este punto es menor que este. Se puede observar aquí en la gráfica que esos puntos son menores, que están ubicados justamente por debajo del punto mínimo. Vamos a decir a GeoGebra que me muestre estas coordenadas de los puntos extremos. Entonces aquí me voy por álgebra, por herramientas, punto. Aquí me ubico en ese punto, el punto A. Y otro punto, el punto B. El punto D. El punto D. Vamos a decirle a GeoGebra que me muestre las coordenadas de esos puntos. Aquí voy por álgebra. Y tan pronto me ubique en el punto A, en propiedades le decimos que la etiqueta es visible con nombre y valor. Y vemos que el punto D, en propiedades, que la etiqueta está visible con nombre y valor. Entonces noten que efectivamente en los extremos hay un punto mínimo. Cuando x vale 10, 1.2, y cuando x vale 0, 1.2. Y noten que el mínimo por GeoGebra me dice que es 6.1803. Listo, ese sería por supuesto un punto máximo. Vamos a ver si me muestra el punto máximo GeoGebra. Entonces voy a hacer aquí a ver si ese punto realmente es el punto máximo. Entonces vamos aquí esto a ocultarlo y le decimos acá que muestre máximo, función, máximo, función, la función sería f, extremo inferior corresponde a 0 y el superior corresponde a 10. Es 5.128. Este es el punto máximo. En propiedades le decimos que la etiqueta sea visible con nombre y valor y en vez de E que sea máximo. De que está el punto máximo, que es 1.28. Y si aquí mostramos el mínimo, noten que es 1.77 comparado con 1.28, pues aquí se ve que es menor el 1.77 comparado con 1.28. Pero realmente en los extremos está valor mínimo. Entonces vamos aquí a darle captura a esta imagen y la mostramos en nuestro tablero digital. Aquí está la imagen correspondiente a esta función cuando d equivale a 10. Esta es la función y recordemos que en los extremos se ve el punto mínimo. Cuando x vale 0 es 1.2
la intensidad, y cuando x vale 10 es 1.2. Noten que el punto mínimo según GeoGebra es cuando x vale 6.1803, que corresponde a 1.277, pero comparando ese valor con este, por supuesto, nos vemos que 1.277 es mayor que 1.2, entonces no puede ser este punto mínimo. Y comparando el 5.28 con 1.277 y con 1.2, vemos que el punto máximo ocurre cuando x vale 5, es decir que cuando d vale 10, la intensidad es máxima en el punto medio, que sería la respuesta al literal C. Ahora veamos exactamente veamos ahora exactamente la parte de, en algún punto entre d igual a 5 metros y d igual a 10 metros hay un valor de transición de d en el que el punto de mínima iluminación cambia abruptamente. Calcule este valor de d por métodos gráficos. A continuación encuentre el valor exacto de d. Aquí está nuestra gráfica y vamos a graficar nuestra función en función de d. ¿Listo? Entonces, el dominio va de 0 a 10. Bien, aquí entonces vamos a darle un valor que pasa cuando d va cambiando de 5 a 10. Si aquí observamos, listo, cómo va cambiando la función, aquí no se aprecia muy bien cómo es el cambio abrupto del punto mínimo. ¿Sí? No se aprecia muy bien, entonces para ello vamos a darle una escala diferente. Pues por ejemplo, digamos aquí a GeoGebra, propiedades, que sea por ejemplo de 10 a 1. De 10 a 1, eje X10, eje Y1. Aquí la gráfica se pierde, entonces démosle aquí entonces acá, ahí se ve la gráfica, ahí se ve. Entonces démosle aquí un valor para que se vea la gráfica, aquí se vea mejor. Entonces aquí va modificando, y esos son los puntos extremos. El punto B, borrémoslo. El punto B, por favor, vamos a borrar. El punto B, ocultémoslo. Aquí está el punto A y el punto D. Entonces, a medida que se va modificando la D, vamos a ver cómo cambia los extremos, el punto máximo y el punto mínimo. Entonces, comencemos desde 5. Entonces, cuando D vale 5. ¿Listo? Cuando D vale 5. Cuando D vale 5, aquí me dice que el punto mínimo es 532 y el punto máximo es 6.18. Por defecto aquí lo aparece máximo, pero el punto máximo ¿dónde queda ubicado? En esta parte, en 3.86. Vamos aquí a borrar este punto para que se deje modificar. Borrémoslo. Borremos este punto aquí en propiedades, borrar. Y aquí en álgebra le decimos, en herramientas, el punto A, aquí está el punto A. Dejo en propiedades, que me muestre el nombre y el valor. El punto A se va modificando, el punto A, acá está.
hay un punto máximo en 0.5. 0.5 me da 38,624, mientras que en A me da 38, me da 3.8576, y aquí es 3.86, que es mayor. Aquí hay un punto máximo, y aquí hay un punto mínimo en 5, 3.2, cuando vale 5. A medida que se va moviendo, digamos que sea 5.1, 5.2, 5.3, noten 5.4, noten cómo la gráfica va cambiando, 5.5, 5.6, 5.6. Démosle a estos valores, voy aquí a modificar la posición del deslizador para que se vea mejor la gráfica. Al deslizador, vamos aquí a modificarlo en estos puntos, aquí que no interfiera, C vale 4 y K vale, vamos a ocultar, vamos aquí en álgebra a ocultar la constante K para que me impida, para que sea mejor la visualización. Pues acá ocultemos la constante K y la constante C, y dejamos la constante D, que es la que se está moviendo. ¿Listo? Entonces, para 5.7, 5.8, noten que los puntos mínimos sigue siendo todavía 5, 5.96, el punto mínimo siempre va a ser 5. Para 6.1, 6.2, para 6.1, 6.2, noten que el máximo aquí pasó a 0.99 y el mínimo sigue siendo 5.2. Para 6.3, 6.4 sigue siendo 5 el mínimo, 6.5, esto aquí nos podemos ir moviendo, 6.5, 6.6 sigue siendo el mínimo, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9. Noten que aquí el máximo, si comparamos esos valores, 2.20, 2.25, 2.25, el punto A está en 2.22, listo, sigue siendo mínimo el 5, para cuando vale 7. Vemos siempre esos números, 16.22, 19.79 y 16.96, sigue siendo este mínimo, el 5 sigue siendo mínimo. Para 7.1, noten que acá para 7.1, aquí el mínimo es 12.17 y aquí es 11.89, aquí es menor. O sea que el mínimo es justamente cuando D vale 7.1. 7.1 hay un mínimo en 0,211. 2.11 es menor que 2.1217. Y en el extremo también vemos que aquí es 11.89, es menor que 12.17. Listo, entonces en cambio en 7, 10.22 es menor que 16.96 y menor que 16.96 menor que 16.96. Por consiguiente, en 7.1 el mínimo está a los extremos, cuando D vale 7.1. Si seguimos modificando D, 7.2, notemos que todavía sigue el
0.8222, ¿cierto? Que es el mínimo, es mayor que el 0.7. ¿Listo? Para 7.3, comparemos valores numéricos. 0.4 con 0.2 sigue siendo todavía mínimo en los extremos. Para 7.4, el mínimo aquí es, según GeoGebra, es 2.006, aquí es 1.99, sigue siendo mínimo los extremos. En 7.5, comparemos siempre estos valores numéricos con los extremos. 19.32, perdón, 93.42 con 96.92. Listo, sigue siendo menor los extremos para 7.5. 7.6 sigue siendo menor. Para 7.7 sigue siendo menor. 7.8 sigue siendo menor el valor de los extremos. Para 7.9, 7 para 8, 9, 8.1, 8.2, 8.3. Noten que siempre para 8.3 aquí es 16, 1.635 y aquí es 70.41 y el máximo es 70.54, el punto máximo. 8.4, 8.5, y aquí el mismo lo muestra en 15.17, en 1.5317, el mínimo, en los extremos, en 8.5, en 8.4, el mínimo lo muestra en 1.7041, y en 8.4 lo muestra en 1.6028, que corresponde a los extremos. 8.5 para 8.5, noten que para 8.5 sigue siendo los extremos el valor mínimo, 1.54, que comparado con 1.61 es menor 1.54. Para 8.7, 8.8, 8.9, los extremos son menores, hasta llegar a 10. Entonces, conclusión, el mínimo comienza es a partir de 7. Recordemos, desde 7.1. En 7 es 2.16, que es menor, es 22, que es menor que 19.96. Y en 7.1, 12 de 17 es menor que, perdón, 11.89 es menor que 12 de 17. Por consiguiente, en 7.1 comienza ya a minimizarse los extremos. Entonces me captura a esta imagen. Y aquí vemos que los extremos, según GeoGebra, el punto mínimo es 12.17 y el máximo es. Entonces, aquí está la imagen correspondiente a la función de intensidad, donde K, recordemos que vale 20, C vale 4 y D vale un valor entre 5 y 10. Como lo acabamos de comprobar en GeoGebra, comienza a minimizarse a partir de 7.1. Notemos que el mínimo ocurre en los extremos, cuando X vale 0 y cuando X vale 10, que corresponde a 2.1189 y aquí también a 2.1189. Y si vemos el mínimo que nos da GeoGebra es 2.1217 cuando X vale 5, pero este valor, si lo comparamos con los extremos, es mayor.
2.1217 es mayor que 2.1189. Por consiguiente, el mínimo está en los extremos, cuando D vale 7.1. Entonces, respuesta final de este ejercicio es que la constante de la separación entre esta línea y el punto P es de 7.1 y el mínimo ocurre en los extremos, es decir, cuando X vale 0 y cuando X vale 10. Así es que se desarrolla este ejercicio por métodos gráficos. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.